Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un paciente masculino de 64 años con dificultad para caminar desde hace 6 meses. Refiere calambres musculares en el muslo derecho después de caminar una cuadra en terreno plano, con alivio rápido al detenerse. Además, ha notado disminución del rendimiento sexual. Tiene antecedente de hipercolesterolemia, infarto de miocardio y tabaquismo importante. El concepto central de este episodio es que sus síntomas se explican por aterosclerosis con placas lipídicas en la íntima arterial, y desde el inicio hay que conectar tres datos: claudicación intermitente, factores de riesgo ateroscleróticos e impotencia, porque juntos sugieren una lesión arterial proximal del territorio aortoilíaco. En el desarrollo del caso, la clave clínica aquí es que el dolor muscular aparece con el ejercicio y desaparece rápidamente con el reposo. Ese patrón es clásico de claudicación intermitente, que corresponde a dolor isquémico muscular reproducible por aumento de demanda metabólica. En reposo, el flujo residual a través de una arteria estenosada puede ser suficiente para mantener el metabolismo del músculo, pero durante la marcha, cuando la demanda de oxígeno aumenta, la arteria enferma no puede incrementar adecuadamente el flujo y aparece la isquemia transitoria, manifestada como calambres. En este paciente, el dolor está localizado en el muslo, lo cual orienta a enfermedad de arterias proximales, especialmente la ilíaca externa o segmentos relacionados. Sin embargo, la presencia simultánea de disfunción sexual sugiere compromiso todavía más proximal, porque implica disminución del flujo hacia ramas pélvicas como la arteria pudenda interna. Por eso, este caso no solo habla de enfermedad arterial periférica, sino de una forma proximal de aterosclerosis que recuerda al síndrome de Leriche, es decir, enfermedad oclusiva aortoilíaca. En la base anatomopatológica y fisiopatológica, la lesión responsable de este cuadro es la placa aterosclerótica, también llamada ateroma, formada por acumulación lipídica en la íntima arterial. Estas placas contienen núcleo lipídico, colesterol, macrófagos cargados de lípidos y una tapa fibrosa que protruye hacia la luz vascular. El resultado es una estenosis fija de arterias grandes y medianas. Esa obstrucción limita el flujo sanguíneo, especialmente durante el ejercicio, cuando el tejido muscular necesita un mayor aporte de oxígeno. Este mecanismo explica la claudicación. No es inflamación de la media, no es calcificación lineal de la media y no es enfermedad de arteriolas. La respuesta correcta es placas lipídicas de la íntima arterial. Aquí también es importante diferenciar esta lesión de otras patologías vasculares que pueden aparecer como distractores. La inflamación granulomatosa de la media sugiere arteritis de células gigantes o arteritis de Takayasu, no claudicación típica aterosclerótica de este contexto. El engrosamiento homogéneo acelular de arteriolas corresponde a arteriosclerosis hialina, típica de hipertensión arterial, y diabetes mellitus, afectando vasos pequeños. La calcificación medial en bandas corresponde a esclerosis medial de Monckeberg, que generalmente no produce obstrucción significativa del lumen. El engrosamiento concéntrico en capas de cebolla corresponde a arteriosclerosis hiperplásica, típica de hipertensión arterial maligna. Por lo tanto, el único cambio patológico que explica esta clínica es la aterosclerosis de grandes arterias con placas lipídicas en la íntima. En la interpretación clínica y pronóstico, este paciente tiene múltiples factores de riesgo mayores para aterosclerosis: tabaquismo, hipercolesterolemia y antecedente de infarto de miocardio. Todos ellos apuntan a enfermedad aterosclerótica sistémica. La manifestación periférica aquí es la claudicación, pero la presencia de impotencia tiene un valor anatómico porque indica compromiso del flujo hacia el territorio pélvico. Si la lesión fuera más distal, por ejemplo, limitada a ramas femorales, podrías tener claudicación del muslo o de la pierna, sin necesariamente afectar la función sexual. Pero cuando además aparece impotencia, debes pensar en una obstrucción más proximal dentro del territorio aortoilíaco. Ese patrón clásico se conoce como síndrome de Leriche.
caracterizado por claudicación de glúteos o muslos, disminución de pulsos distales e impotencia. Aunque la pregunta aquí no te pide nombrar el síndrome, sí quiere que reconozcas que el mecanismo subyacente es aterosclerosis con estenosis luminal por placas intimales llenas de lípidos. En los puntos clave, la claudicación intermitente es dolor muscular inducido por ejercicio y aliviado por el reposo. Se debe a estenosis aterosclerótica fija, que impide aumentar el flujo durante el esfuerzo. La lesión característica es la placa lipídica en la íntima arterial. El tabaquismo es un factor de riesgo mayor para enfermedad arterial periférica. La claudicación del muslo sugiere enfermedad de arterias proximales, como la ilíaca externa o territorios relacionados. La presencia de impotencia sugiere compromiso más proximal del eje aorto-ilíaco. La combinación de claudicación proximal e impotencia orienta a síndrome de Leriche. En las preguntas, ¿qué lesión histopatológica explica la claudicación intermitente de este paciente? Placas lipídicas en la íntima arterial. ¿Qué característica clínica define la claudicación intermitente? Dolor muscular reproducido por el ejercicio y aliviado por el reposo. ¿Por qué el dolor desaparece rápidamente al detenerse? Porque el flujo residual en reposo sí alcanza para las demandas metabólicas basales del músculo. ¿Qué antecedente del caso es un factor de riesgo mayor para enfermedad arterial periférica? Tabaquismo. ¿Qué dato del caso sugiere una lesión arterial proximal aortoilíaca y no solo femoral distal? La disminución del rendimiento sexual o impotencia. ¿Qué síndrome clásico asocia claudicación proximal e impotencia por oclusión aortoilíaca? Síndrome de Leriche. Y recuerda, la aterosclerosis produce placas llenas de lípidos en la íntima arterial, que estrechan de forma fija la luz de arterias grandes y medianas. Durante el ejercicio, esa estenosis impide aumentar adecuadamente el flujo hacia el músculo, generando claudicación intermitente. Cuando la lesión es proximal en el territorio aortoilíaco, puede comprometer además el flujo hacia ramas pélvicas y producir impotencia, una combinación clásica para reconocer síndrome de Leriche. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.